asiento, túmbate, como te encuentres más a gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un buen comienzo, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la finalidad de la sesión de hoy. ¿Te importa que mientras dura nuestra sesión esté tomando notas? Vale, deja que coja mi libreta y mi papel y mi lápiz, perdón. Sí, soy más analógica de lo que pueda parecer. Bueno, sabes que para la sesión de hoy teníamos previsto ahondar un poquito más en, bueno, tu personalidad, los rasgos que te definen, hacer un pequeño viaje al pasado. ¿Te sientes cómodo con todo eso? De acuerdo. Ante todo, recuerda que estamos aquí solos tú y yo y que todas las respuestas son válidas, incluso si no quieres responder absolutamente nada, eso también es válido. Si no quieres compartirlo, aunque te recomiendo que lo hagas para que esta sesión pueda ser lo más provechosa posible. Pero si no te sientes del todo a gusto compartiendo cierto tipo de información, es respetable, pero te invito a que te des una respuesta a ti mismo, ¿vale? En silencio, que lo pienses, porque eso también puede ayudarte a entenderte mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Si en algún momento, por supuesto, necesitas parar, necesitas tomar un respiro, puedes avisarme, no habrá ningún tipo de problema. Y tienes también ahí un vasito de agua a tu lado, ¿vale? Así que cuando necesites un momento para respirar profundo, simplemente respira, da un sorbito de agua y después puedes pensar si quieres responder o no, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a empezar un poco por algo muy simple y luego nos vamos metiendo en preguntas quizás un poquito más complicadas, ¿vale? Más personales. Dime, ¿qué fue lo que desayunaste hoy? Muy bien. Así que te inclinas más por lo... Sí. Hay gente que prefiere lo dulce, gente que prefiere lo salado. Ninguna respuesta es errónea, por supuesto. Sí, se puede saber mucho de una persona porque es lo que desayuna. Si se ha tomado tiempo, si se ha organizado con calma, detenidamente, si va demasiado apurada en la vida. Una pregunta simple, pero con muchas connotaciones. ¿Es lo que sueles desayunar? ¿Te gusta dedicarte tiempo por la mañana, tomarte las cosas con calma? ¿O sueles dejar las cosas más para el último momento? Ajá. ¿Es algo que te parece que has empezado a hacer recientemente o ya desde que recuerdas siempre solía ser así?
podemos cambiar los hábitos a medida que nos hacemos mayores, es totalmente normal, pero también es normal que si son hábitos muy arraigados que ya teníamos en nuestra infancia, que se queden con nosotros. Así que en tu infancia, ¿cómo solían ser tus desayunos? Antes de ir a la escuela. ¿Te ayudaban a arreglarte por las mañanas o era una de esas tareas que tenías que aprender a desarrollar? Por supuesto. El ambiente familiar es muy importante. Vamos a pasar a una pregunta un poco más complicada. ¿Cómo dirías que era y que... Vamos a empezar por cómo dirías que era la relación con tu madre? ¿Y has notado un cambio, una evolución en esa relación en los últimos años? Comprendo. ¿Qué me dices de tu padre? Esto considerando que tengas que en tu ambiente familiar se base en una estructura de dos progenitores, uno femenino y uno masculino. En caso de que tu familia sea monoparental o que tengas dos progenitores del mismo sexo, simplemente aplícalo. Sí, claro, tú dímelo. Yo, digamos que las preguntas tiendo a hacerlas del modo más común, pero cualquier tipo de familia, quiero decir, se pueden aplicar a cualquier tipo de familia. Simplemente hazme esa pequeña anotación y yo lo corrijo. Muy bien. ¿Cómo definirías el ambiente en casa? Sí, sobre todo en la infancia. ¿Y crees que ese tipo de ambiente ha podido influir en cómo te comportas hacia ti mismo ahora que ya han pasado unos años? Comprendo. Es normal. ¿Y qué me dices, hablando así en relación a la infancia? ¿Cuál era tu sueño cuando eras pequeño? Ya sabes, hay niños y niñas que quieren ser astronautas cuando sean mayores, que quieren ser presidentes del gobierno, que quieren ser estrellas del pop, tal vez quieran ser, bueno, dedicarse al mundo del cine, tal vez quieran ser youtuber. ¿Tú qué querías ser cuando eras pequeño? Muy bonito. Y al final dime, ¿cuál está siendo el camino que finalmente has elegido? Sí, tu camino profesional.
Ujú. Ya veo. Es normal que haya cambios respecto a cuando eres pequeño y cuando ya eres, bueno, adulto. Las posibilidades que contemplas cuando eres pequeño son las que conoces en ese momento. Y es normal que a medida que nos vamos desarrollando, cambiemos intereses, pasiones, ampliemos el espectro y conozcamos, bueno, nuevas posibilidades. Algo que me gusta mucho preguntarle a mis pacientes es si tuvieras la opción de, sabiendo lo que sabes ahora, actualmente, sí, con todas las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida y que te han llevado a ser quien eres en este momento, ¿crees que cambiarías algo de lo que has hecho? No me refiero tanto a me arrepiento de haberme comprado esta cosa, me arrepiento de haber hablado con esta persona. Más, me arrepiento, me refiero más a términos más generales, más globales. Pues me arrepiento de no haber pasado más tiempo haciendo esto, de no haberle dedicado más tiempo a esta persona. No te preocupes, es normal, tómate tu tiempo. Claro, bebe un poco de agua. Si quieres que pausemos y desviemos un poquito el tema, puedo hacerlo sin problema. Es normal que con este tipo de preguntas siempre acabemos recordando a alguien o algo. Es normal. Que recuerdes personas, cosas, momentos con cariño, con ternura y te emociones. No es algo malo, no es algo de lo que avergonzarse. Claro. Podemos cambiar, no te preocupes. Vamos por algo un poco más liviano, ¿te parece? Quizá hemos profundizado demasiado rápido. ¿Cuáles son? Puede que vaya un poco en la línea, pero no tan... ¿Cuáles son tus propósitos para este año? Seguro que has pensado en alguno. Hacer más deporte suele ser un clásico. Empezar a comer mejor, tal vez aprender un nuevo hobby. ¿Qué más? ¿Algún clásico? Deja que piense. Suelen estar sobre todo relacionados con cambios en los hábitos de vida. Algo que quiero recordar y quiero recalcarte es que si tu meta es hacer cambios en tu estilo de vida, no lo hagas con un resultado físico en mente. Hazlo más como un resultado de bienestar, ¿de acuerdo? No lo hagas con una talla, con un número, con una imagen en mente. Hazlo más con una meta
explicarlo. Una meta como pequeños logros. Como que quieres desbloquear unos logros. Por ejemplo, no cansarte con tanta facilidad, ser capaz de, no sé, tener un poco más de aguante físico a la hora de hacer largas caminatas, tal vez en ejercicio físico, o alimentarte mejor, comer menos ultraprocesados, tal vez controlar un poquito más ingesta de alcohol, este tipo de cosas. No tanto como un quiero tener esta talla, quiero... Exacto. Eso no son metas mentalmente sanas, psicológicamente sanas. Eso es. Pueden llevar a la frustración y eso siempre acaba acarreando exacto, resultados indeseados. Eso es. Así que, ¿cuáles me decías que eran tus metas? Y en cuanto a hobbies, ¿alguno que te haya despertado curiosidad recientemente? ¿Y lo habías hecho alguna vez? Ajá. Así que principalmente te apetece explorar algún hobby nuevo y mejorar en los que ya tienes, ¿no? Tal vez aprender un nuevo idioma, aprender a cocinar. Hay mucha gente que le gusta esa meta de aprender a cocinar o aprender a hacer algún tipo de manualidad. Me encantará saber cómo progresas en esa meta. Y volvamos un poco ahora que ya hemos descansado un poco de las preguntas más complejas. Vamos a volver un poquito hacia este terreno. ¿Dirías que eres una persona más bien introvertida o extrovertida? Ajá. ¿Y qué te hace pensar que eres ese tipo de personalidad? Bien. Algo que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de definirse, digamos. No es solo cómo te comportas frente a otros. Por ejemplo, en eventos sociales, digamos, cuando estás relacionándote con otra gente, no es solo ese momento el que debemos tener en cuenta, sino también cómo te comportas contigo mismo, estando a solas. Exacto. Por ejemplo, ¿estás satisfecho cuando estás una tarde entera en casa haciendo cosas que te guste hacer? Pues no sé, alguno de tus hobbies, o esa tarde siempre estás pensando en lo que te estás perdiendo porque tal vez haya gente que esté saliendo, esté tomando algo, haya ido al cine. ¿En cuál de esas categorías te clasificas? No es tanto, la clave está un poco ahí, no es tanto el cómo te comportas con otros, de pues salgo y lo que quiero es volver a mi casa porque no me gusta tanto relacionarme con los demás, o salgo y disfruto mucho el tiempo estando con otra gente, estoy en mi salsa. No es tanto que
también es importante, por supuesto, pero no es el único factor que hay que tener en cuenta. También es importante saber esto, cómo te sientes cuando estás solo o sola. ¿Estás a gusto? ¿Disfrutas ese tiempo en soledad? ¿Lo empleas para desarrollarte en hobbies, pasiones o incluso simplemente viendo la tele, por ejemplo? ¿O eres el tipo de persona que cuando pasa una tarde a solas está con la sensación de me estoy perdiendo algo? ¿Es comprensible? Ya veo. ¿Tienes algún plan para, pongamos, este mes? Algo que estés deseando que llegue el día. Puede ser cualquier cosa. Puede ser desde, ya que hablábamos de ello, un estreno de una serie, una película. Puede que sea que vas a quedar con alguien. Puede que sea tu cumpleaños, una fecha especial, un viaje. ¿Sueles planear muchas cosas? ¿Eventos? ¿Sueles ser el tipo de persona que planea el evento o que se deja llevar? ¿Eres la persona que dedica tiempo a planificar, organizar? ¿O eres el tipo de persona que más bien apoya al que organiza y se deja llevar? Ya veo. Sí, las notas siempre son importantes. Ya. Sí, normalmente siempre hay una de esas partes a la que no le hace demasiada gracia. Pero bueno. ¿Y quién dirías que construye tu círculo más cercano? Tal vez un par de amigos, una pareja, tu familia. ¿Y desde cuándo os conocéis? Relevante. En un grado del... vamos a ponerlo en escala numérica para que sea más fácil para todos. Del 0 de una relación de compañeros de trabajo, por poner un similar, o de compañeros de clase en la que os saludáis y no hay mucho más intercambio, aún somos un 10, almas gemelas, sabemos todo de la otra persona, nos apoyamos, yo ayudo y la otra persona también me ayuda a mí.
Mm. ¿Y cómo crees que funciona más esa relación? ¿Eres tú quien normalmente tiene que apoyar, ayudar a la otra persona o viceversa? ¿Suele ser tú quien necesita más tener feedback de esa relación? Ujú. No te sientas culpable. Las relaciones suelen ser también un vaivén. No son tan lineales. Así que es normal que haya un momento en el que tú te encuentres un poco en la cima de que te sobre, digamos, que seas capaz de centrarte más en los demás, y habrá momentos en los que estés en momentos más bajos y que seas tú quien necesita un poco más de atención y ser el centro. Bueno, ¿qué tal te sientes ahora? Ujú. Creo que hemos tocado bastantes temas en esta primera sesión, bastantes temas que me gustaría también, sobre los que me gustaría que recapacitaras un poco sobre ellos. Sí, exacto. Más que pensar en esos temas, que pienses por qué piensas así. ¿Qué es lo que te lleva a sacar esas conclusiones? Ujú. Podemos definirlo un poco como los deberes para la próxima sesión, si te parece. Muy bien. Pues, si te parece, tómate otro sorbo de agua y con calma podemos organizar nuestra próxima sesión. ¿Qué te parece? No te preocupes, tómate tu tiempo. Te espero en recepción.